Pues capítulo 24. Lucas capítulo 24. Entonces le quiero mencionar un versículo, no lo busquen, no se lo voy a mencionar, estamos en Lucas 24. En el libro de Proverbios, capítulo 16, verso 25, que dice: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Y ya viendo el pasaje base para este tema que vamos a estar tocando ahorita, que viene el Evangelio de Lucas capítulo 24. Pero antes que nada, como introducción, comentarle que dentro de nuestro caminar en el Señor, como hijos de Dios, va a haber un momento, o ha habido momentos que nos vamos a topar o nos hemos topado con desvíos dentro del mismo camino de Dios. Ahorita me va a entender más claramente conforme vayamos avanzando. Vamos a topar con esos caminos que parecen alternativas, pero no son buenas. Dentro de la literatura hay un libro de cuento llamado Alicia en el País de las Maravillas. No sé si usted lo ha oído mencionar. Es una historia de una niña que cae en un sueño profundo y cae, se mete por una madriguera y cae profundamente hasta que llega precisamente al País de las Maravillas. Y no olvidemos que es fantasía. En un punto de esa historia, con varios personajes inusuales, pues es fantasía, animales que hablan, Alicia se topa precisamente con un cruce de camino y hay un gato que habla y le pregunta a Alicia, a este gato en el cuento, le dice: ¿qué camino debo de tomar? A lo cual este personaje le contesta: eso depende del lugar a donde quieres ir. Si no sabes a dónde quieres ir, no importa qué camino sigas. Si no sabes a dónde quieres ir, no importa qué camino sigas. Mencionando esto, cada uno de nosotros ha decidido tomar un camino, por eso estamos aquí, y sabemos a dónde queremos llegar. Pero como les decía, en este caminar que tenemos, de repente nos vamos a topar con situaciones de la vida que nos van a tratar de sacar del camino y llevar donde ni siquiera sabemos a dónde vamos a llegar, y que la realidad es que no va a ser bueno. Y precisamente este camino podemos, basándonos en el pasaje que les mencionaba del Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículo 13, capítulo 24, versículo 13, que nos habla del camino a Emaús. Del camino a Emaús. Vamos a estar meditando en esta palabra y vamos a ver qué es lo que Dios esta mañana nos quiere presentar a través de lo que vamos a ver. Este camino de Emaús representa a quienes transitan por ahí, a todo aquel que en su caminar con el Señor, como les he mencionado, por algún momento pierde la visión, deja de ver a Jesús, y su caminar manifiesta un caminar sin sentido, de frustración, de desánimo, de estancamiento, un camino rutinario, de tristeza, de inconformidad, un camino donde comienzan a surgir pleitos, celos, discusiones, separaciones, abandono, en fin,
Es el camino de regreso al lugar de donde un día el Señor nos sacó. Como dice el salmista en el Salmo 40, verso 2, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, dice, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Ese camino a Maús lleva precisamente a ese mismo pozo de desesperación, del lodo cenagoso de donde un día el Señor nos sacó. Y es causado, ¿por qué? Por situaciones que vienen en nuestra vida de repente y que nos llevan a estos estados de ánimo, de desánimo, de tristeza y de todo esto que no es bueno, que no viene de Dios. No sé cuántos de ustedes en algún momento se han sentido así o se sientan así, se sienten como que han caído en una zanja, no pueden avanzar, como que ya es monótono mi vida, ¿sí? Ya nada más estoy viniendo por cumplir, estoy haciendo las cosas porque pues no hay motivación, no hay nada que anime, ¿sí? Y caemos en esa situación. Todo lo contrario, ¿sí? Es Jerusalén, la cual representa una vida con sentido, con paz, que sobrepasa todo entendimiento, con gozo que viene de Dios, con bendición, con esperanza, con fe, con amor, ¿sí? Con todo lo bueno que puede venir de Dios. Menciono estos dos lugares porque son los que precisamente el Espíritu Santo, inspirando a Lucas a escribir esta porción de la Escritura, menciona. Y vamos a ver ahí en el versículo 13, y dice esta historia: he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Para comenzar aquí, menciona que dice dos de ellos. ¿Quiénes eran estos dos personajes? Dos de ellos. Lógicamente, si leemos versículos anteriores para entender el contexto, estamos en el momento de la resurrección, es el día de resurrección, cuando el Señor Jesús resucitó, y es en ese día que estos dos que iban de Jerusalén a Emaús eran dos discípulos de Jesús. No eran de los 12 apóstoles, eran de los otros discípulos que constantemente estuvieron con Jesús a lo largo de su ministerio. Dice que iban rumbo a Emaús a una distancia ¿de qué? De 60 estadios, aproximadamente se calcula unos 11 kilómetros. ¿Sí? Se calcula también que una persona promedio entre 30 y 39 años a una velocidad normal de caminata puede cubrir una distancia de 5 kilómetros en 60 minutos. Aquí estamos hablando de 11 kilómetros. O sea, aproximadamente 2 horas y minutos. ¿Sí? Estaba de camino de Jerusalén a Emaús. ¿Sí? Esto es para irnos dando una idea y viendo el panorama sobre quiénes estamos hablando y qué es lo que está pasando en ese momento. ¿Sí? Entonces dice que estos dos personajes iban haciendo algo. Dice que iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y por lógica deducimos de que iban platicando, ¿verdad? Y de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Qué cosas habían acontecido? Pues precisamente la captura y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ellos venían platicando de estas situaciones que habían pasado. Dice que sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Vemos que ellos tenían una conversación, y este tipo de diálogo que ellos tenían llegó a un punto en el cual ya era una discusión. Entonces, viendo el panorama, estos hombres que iban de camino habían pasado toda esta situación, habían visto
morir al maestro, lo habían visto crucificado, se lo sepultaron. ¿Y en qué condición, o en qué actitud, de qué manera cree usted que iban caminando? ¿Cree usted que por su manera de caminar, de una manera comunicaban corporalmente en qué estado de ánimo iban? Cuando alguien está triste, desanimado, ¿cómo camina? ¿Con gusto? ¿Con alegría? Hasta parece que va contando uno los pasos, va un paso uno atrás del otro, como no queriendo llegar a donde tiene que llegar, ¿sí o no? Y a veces deteniéndose para pensar, ¿qué está pasando? ¿Sí? En esta condición se encontraban estos dos discípulos, ¿sí? Y como iban dos, iban en esta charla, en esta plática, que pues ya estaba llegando al punto, o llegó al punto de la discusión. ¿Sí? Y en esta situación, cuando llegan a una discusión, ¿sí?, se empieza a generar molestia, se empiezan a incomodar unos a otros, y cuando no logran entenderse, las cosas no salen como quieren, ¿sí?, se empiezan a pelear, y empiezan a buscar a quién echarle la culpa de la situación. Y cuando no hayan a quién echarle la culpa, entonces terminan enojados. ¿Pero qué tipo de diálogo es este? Es un diálogo que no lleva a ninguna parte, que no va a solucionar nada, que no trae respuesta. Dice el siguiente versículo que los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. ¿A quién? A Jesús, que había llegado. Empezamos la historia con dos personas, pero se agrega una más. ¿Sí? En algún momento de su vida, y no lo niegue, le ha tocado estar en una discusión, ya sea de pareja o de padre con hijos, y de repente alguien ajeno llega, ¿sí?, ajeno a la discusión, y ¿qué están haciendo? ¿Cómo se siente? ¡Ay, qué buena hora llegó! ¿Eh? Imagínense, llega Jesús, pero dicen que no lo reconocen porque sus ojos están velados. Podemos deducir dos cosas por las cuales sus ojos pudieran estar velados en esta historia. Una, por la situación que vienen cargando, que están discutiendo, que están confundidos, ¿sí?, porque ellos estaban esperando un libertador, ¿sí?, y pues no pasó lo que ellos esperaban, ¿sí? Entonces eso frustra. Y la otra es que es por la cual yo más me voy, por lo que aquí dice, y además los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen, o sea, estaban velados con una intención, para que no lo conocieran. Con una manifestación divina no permitió que ellos reconocieran en ese momento a Jesús. ¿Sí? Pero al final de cuentas, lo que importa es de que no reconocían a Jesús. ¿Sí? Y Jesús les dice, les hace dos preguntas. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Vemos la reacción de los discípulos, ¿sí?, el verso 18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Otra palabra le está diciendo, aplicándolo yo a cuestión actual, ¿verdad?, de que hemos visto las noticias ahí en CNN, el milenio, ¿sí?, todos lo han oído y lo consideran un forastero. Eres tú el único forastero que no se ha enterado de lo que ha pasado. Es una noticia que todos saben, ¿sí? Entonces no sabían con quién estaban hablando, ¿verdad? Y le hacen esta pregunta.
vemos que en el verso 19 le empiezan a contar. Dice, entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno. Le empiezan a hablar a Jesús. ¿De quién? Del mismo. Pero ellos lo consideraban un extranjero, ¿verdad? Estaban sus ojos velados. Dice, de Jesús Nazareno. Dice que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Entonces, aquí le están diciendo a Jesús acerca de él mismo, de lo que conocían de él, qué fue lo que le hicieron. Pero fíjense lo que dice a continuación, verso 21. Pero nosotros esperábamos que era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. ¿Qué están manifestando aquí en cuanto a su fe? Con esto que están diciendo. Pero nosotros esperábamos. ¿Qué es esperar? Es tener esperanza. ¿La tenían? Quizás sí, pero ya casi en ceros, ¿verdad? ¿Sí? Es como aquellos que tienen coche que traen el tanque de gasolina ya con la reserva nada más para poder llegar a la gasolinera. En esa condición se encontraban estos discípulos de Jesús. No estamos hablando de aquellos que no creían en Jesús, eran personas que habían caminado con Jesús, que habían visto resucitar muertos, sanar enfermos, alimentar multitudes, ¿sí? Pero su vista, ¿dónde estaba? En las circunstancias que habían pasado. Entonces, su fe estaba casi nula. ¿Sí? Y dice, ya es el tercer día, y esto sigue igual. No, Jesús mismo les había contado y les había dicho, es necesario que esto acontezca, pero el tercer día. Entonces, no era gente que no conocía, no era gente que no sabía. ¿Sí? Tenía la información, pero como las circunstancias de la vida, ¿sí? Y el tener una idea, un concepto de quién debería de haber sido Jesús, porque ellos mismos nos dicen, esperábamos que Él fuera el que nos redimiera, nos libertara. Y no sucedió. Y ya van 3 días que murió, está en el sepulcro todavía. Dice, verso 22, ahora también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan quiénes fueron esas mujeres, verdad? Que fueron muy temprano para ungir el cuerpo del Señor, y cuando hallaron el sepulcro abierto, ¿sí? Y unos ángeles que estaban ahí que les dijeron, ¿por qué buscáis al que vive, entre los muertos al que está vivo? ¿Sí? Van y le avisan a los discípulos del Señor y salen corriendo 2 de ellos. ¿Sí se acuerdan quiénes eran? Pedro y Juan. ¿Quién llegó primero a la tumba? Juan. ¿Sí? Y como dicen, confirmaron lo que estas mujeres les habían dicho. Dice, pero aún con todo esto de que no hallaron el cuerpo a estos discípulos, ¿qué dicen? Para ver no creer. Como no lo habían visto todavía, pues seguían en esa condición de incredulidad. Dice el verso
25. Y fíjese de qué manera califica el Señor a estos hombres. Entonces les dijo: bien, Jesús, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Versión actual: que tontos y torpes son para creer, faltos de entendimiento, porque eran sus discípulos. O sea, si hubiera sido una persona que nunca había andado cerca de Jesús, ¿cómo les reclama? ¿Cómo les da estos calificativos, verdad? ¿Sí? Pero cuando usted le da instrucciones a su hijo o a su hija para que le haga algo, le enseña, ¿sí?, le da todo lo necesario y lo hace como le da su gana, ¿qué le dices? ¿La felicita, verdad? Bueno, aquí el mismo Jesús está viendo la situación y fíjese aquí la gracia de Dios sobre la vida de estos hombres. Jesús, como el buen pastor, está cuidado de sus ovejas, va al encuentro de ellas al camino de Maús, a donde van de regreso. ¿Sí? Por ese camino del buen tiempo no se logró, no lo obtuve. El camino de la frustración, pero en ese caminar Jesús va a su encuentro, ¿sí? Y es la gracia de Dios por el cuidado que tiene de cada una de sus ovejas, ¿sí? Porque le dice el Señor: de todas las que me has dado, ninguna he perdido y ninguna voy a perder. Entonces vemos cómo Jesús les da este calificativo a los discípulos, ¿verdad? Y lo mismo a nosotros. Cuando perdemos la esperanza, y que digo que en ciertos momentos llega estas situaciones a nuestra vida, nos deprimimos. ¿Qué sucede con nuestros ojos? Están velados. No sé si le ha tocado compartir a un hermano o una hermana que está en una condición así, y usted le dice: hermano, vamos a orar. No, hermana, ya no tiene caso. No, Dios no me atiende a mí. ¿Sí le ha tocado o no le ha tocado? O nada más a mí. Que ya no quiere saber nada. No, es que pues Dios bendice a todos menos a mí. Nuestra vista se ciega. No podemos ver a Jesús aunque esté al lado de nosotros. ¿Y qué pasa? Muchas veces perdemos la esperanza. Pero vemos a Jesús, y en el verso 26, dice, hablando con ellos, dice: no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y que entrara en su gloria. ¿Por qué no podían ver o reconocer aún hoy en la actualidad los judíos a Jesús como el Mesías o el Salvador? Por una razón. Porque ellos no pueden aceptar o visualizar a un libertador que sufre. Veían a un personaje, o esperaban a un personaje valiente, valeroso, ganador de batallas, fuerte, ¿sí? Pero no a alguien que entrara de una manera triunfal, sentado arriba de un burrito. Cuando entraba alguien para conquistar, ¿sí sabían que entraba? Entraba en un caballo. Pero el Señor no entró en un caballo. Porque cuando entraban en un caballo, o venían en un caballo, es porque venían en son de guerra. O al entrar en un burrito, el Señor venía en son de paz.
Lo vamos a ver al Señor en un caballo cuando venga de nuevo, en un caballo blanco. Ese burrito se transforma en caballo. Y no es película, ¿eh? Pero vemos que no podían, no visualizaban y no entendían cómo habían tratado a Jesús, porque vieron en qué condición lo colgaron, todo golpeado, todo desfigurado, dice que no se dio hermosura ni parecer en él, por todo el castigo que sufrió. Una muerte que era lo peor para cualquiera, que era ser colgado en una cruz, en un madero. Y no podían entender que ese fuera el libertador. Dice, ya son 3 días y la situación sigue igual. Los discípulos no veían el sufrimiento como parte del plan de la liberación por parte de Dios para su pueblo. Y así muchas veces nosotros también no podemos entender que podamos sufrir como hijos de Dios y pasar por situaciones y pruebas cuando hay infinidad de textos y palabras de nuestro propio Señor Jesucristo diciéndole o diciéndonos que es necesario que pasemos por eso. ¿Sí? ¿Como cuáles? Por ejemplo, si usted le comparte a un judío Isaías 54, no se lo recibe, que habla del sufrimiento y del padecimiento del Mesías. Ellos dicen, no, ahí está hablando de alguien más, o se lo brincan. Cuando Jesús enseñó, de hecho 53, sí, perdón, 53. Ellos no lo pueden leer en la Torah, lo tienen omitido, no les permiten leer eso. ¿No? Se brincan ese capítulo. Pero hay pasajes como por ejemplo cuando Jesús dice, si esto hicieron con el tronco verde, hablando a sí mismo, dice que no eran con las ramas secas. ¿Sí? Cuando Jesús dice, el que quiera ser mi discípulo, ¿qué? ¿Era placentero tomar la cruz? ¿No? ¿Pero qué? ¿De qué nos habla? De que tenemos que padecer. ¿Sí? Por ejemplo, cuando esta mamá, que yo creo que era americana, los llamados hijos del trueno, ¿se acuerdan? Que se acerca a Jesús y dice, Jesús, cuando estés en tu reino, que mis hijos se sienten a tu lado. ¿Sí? ¿Qué le dijo Jesús? Mira, eso no está en mi lado. Pero la copa que yo he de beber, ¿qué copa? La copa del sufrimiento. ¿Sí? Pero, ¿a quién le gusta? ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Que tristemente en muchos púlpitos se ha mutilado el Evangelio y solamente se habla de lo bonito, de lo bueno, de lo maravilloso, y queremos, ¿sí?, lo mejor de Jesús, la sanidad, la provisión, ¿sí?, la prosperidad, esto, lo otro, y el sufrimiento se no va. Pero no mismo Jesús tuvo que sufrir y padecer. ¿Sí? Le voy a invitar a que vaya ahí al libro a los Hebreos, capítulo 5. Libro a los Hebreos. Usted sabe que aquí el libro a los Hebreos menciona a Jesús como nuestro sumo sacerdote. Usted sabe, antes que esto, en qué momento Jesús fue ungido como el Mesías o como el Cordero, cuando fue bautizado, ¿verdad? Pero usted sabe que también fue ungido, porque a esa edad de 30 años es cuando se ungían a los sacerdotes para el ministerio. Pero una cosa es el sacerdocio y otra cosa es el sumo sacerdocio. ¿Usted sabe en qué momento Jesús fue ungido para ser sumo sacerdote? En el capítulo 5, que nos habla precisamente de Jesús como sumo sacerdote.
Dice el capítulo 5, versículo 1, dice, porque todo sumo sacerdote, tomado entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Por esta causa y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por los del pueblo. Nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así como tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. ¿Por qué? Por ese sufrimiento. Así es. Y por eso es que no tenemos un sumo sacerdote que no se sepa compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue probado en todo según nuestra semejanza y hasta la muerte. Y esto no lo podían entender, pero pregunta yo, pues ya los que no lo pudieron entender en el pasado, pues ya ellos van a rendir cuentas. Yo espero que ellos sí lo puedan entender, de que es necesario pasar por ahí. Y no tanto para ser perfeccionados, sino para conocer más a Dios. Así es. Es para conocer más a Dios, quien fue quien nos hizo. Ayer platicaba con un joven precisamente de este punto, ¿sí? Y le decía, ¿sabes por qué Dios, o para qué Dios nos permite pasar por pruebas, o por qué hace que pasemos por pruebas? Clásico concepto que tenemos, ¿no? Para madurar, para crecer, para perfeccionar. No, es para que nos demos cuenta de cuánta confianza Dios tiene en nosotros. Dios confía en cada uno de nosotros, a tal grado que sabe que vamos a pasar. ¿Por qué? Porque Él nos hizo, porque Él nos conoce, sabe de qué manera estamos hechos, porque somos sus hijos. Así es. Usted sabe quién causó, por decirlo de alguna manera, o fue responsable de todas las desgracias que vivió Job. Porque Job estaba muy bien. Y empieza ese libro diciendo que Job era un hombre justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Y de repente hay una reunión sindical ahí en el cielo, ¿verdad? Vienen todos los hijos de Dios, y dentro de ellos dice que aparece uno de ellos, un personaje. ¿Quién era? Satanás. Y Dios lo ve y le dice, Satanás, ¿qué andas haciendo? Pues vengo de rodear el mundo. ¿Y qué dice Dios? Ya viste a mi siervo Job. ¿No fue Dios mismo quien lo presumió? Sí. ¿Confiando en quién? ¿En Job? Yo creo que usted conoce toda la historia, ¿verdad? Todo lo que pasó. ¿Sí? Pero llega un momento en que el mismo Job, ¿sí? Todo lo que pasó y vivió, en un momento en que dice, Señor, ¿le oídas? Ya le oí. Para abrir tus ojos. Ahora sí te conozco. Por eso Dios nos lleva a pasar situaciones así para que veamos quién es Él. Así es. Él tiene todo bajo control. ¿Sí? Que no se nos dificulte. ¿Sí? Al contrario,
Pablo se gozaba. He estado en naufragios, me han dado por muerto, me han apedreado y pero para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya sé que viva, ya sé que muera, dice, yo sé que soy del Señor. ¿De qué nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús? Persecución, espada, hambre, desnudez. ¿Por qué? Porque él tenía puesta su mirada en quién, en aquel que había resucitado y con aquel que había tenido un encuentro también en un camino que no lo estaba llevando a nada. Sí, es amén. Volvemos ahí al Evangelio de Lucas y ya vimos la condición en la que estos hombres venían, la condición en la que estaba su corazón, ¿sí? El calificativo que Jesús les da, ¿sí? Pero ¿cuál es la solución que Jesús da para ayudar a estos discípulos? Verso 27. Y comenzando, ¿quién? Jesús, desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Con respecto a qué? A lo que tenía que padecer. Dice, y llegaron a la aldea a donde iban. ¿Y qué hizo Jesús? Dice, hizo como que iba más lejos. Ya me voy. Pero ¿qué hicieron ellos? Mas ellos le obligaron a quedarse. ¿Qué nos está diciendo eso? Que si nosotros ya entendimos de que tenemos que pasar por estas situaciones así como el Señor Jesús pasó, que no lo dejemos pasar. Llegamos y obligamos, Señor. ¿Se acuerdan de aquel pasaje donde Jacob luchó con el ángel por una bendición? Sí. ¿Y que ese ángel quién era? Era el Señor mismo. Le dijo, no te voy a soltar hasta que no me bendigas. ¿Y qué hizo el ángel para que lo soltara? ¿Ve que descoyuntó ¿cómo se dice? Descoyuntó su cadera, su tendón. ¿Volvió a caminar igual? ¿No? ¿Qué fue? Ya tuvo un caminar diferente. De la misma manera, Señor, bendíceme aunque me duela, pero para caminar como tú quieres que yo camine. Que no pases. Veamos cómo el Señor Jesús empezó a darles un estudio profundo de la Escritura en un periodo de ¿cuánto tiempo? Como 1 hora y media, 2 horas, para que pudieran entender y cómo les abrió las Escrituras, y no solamente las Escrituras, sino el entendimiento. Que hablan el Señor, aquí tengo la palabra, sabemos que nos vas a ver, pero ábreme el entendimiento para poder captar lo que tú quieres que yo sepa, lo que tú quieres que yo haga y cómo lo haga, cuándo lo haga y de qué manera lo haga. Que es a tu manera, no como yo crea, como yo piense o como las circunstancias quieran que yo lo crea, y que al final de cuentas me saquen de ese camino y me lleven a dónde, a un lugar sin sentido, que no me va a llevar a nada. Y vemos que estos hombres obligaron a Jesús a que se quedara con ellos, ¿verdad? Entonces dice que entraron, verso 30, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces, y es hasta entonces que les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. ¿Y qué comentaron? Decían, dice uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaban en el camino
Y cuando nos abrían las escrituras, ¿qué hicieron? ¿Se quedaron en ese lugar? No, dice que levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir. Les abrió la escritura, les abrió el entendimiento, encendió el fuego del Espíritu en sus vidas y no se quedaron en ese lugar. Regresaron y proclamaron el Cristo resucitado. Es lo que cada uno de nosotros debe de hacer. Salir y dar a conocer a aquel que todavía no ha escuchado quién es el Cristo resucitado. No enfocarnos en lo que está pasando. Las malas noticias son muchas. En las redes sociales está inundada de mentiras, cosas falsas, que llega un momento que ya no sabes si creer o no creer. Pero eso no me interesa. A mí me interesa lo que el Señor Jesús me está diciendo. Porque dice Él que su palabra no pasará. El cielo y la tierra pasarán, dice, pero mi palabra jamás pasará. Se va a cumplir. ¿Sí? Podemos ver manifestaciones de todo movimiento, de todo grupo, ¿sí? De género, lo que usted quiera. ¿Sí? No se espanten. Pero con esto no quiero decir que no haga nada. Hagamos lo que tenemos que hacer, que es, primeramente, establecer una relación estrecha con el Señor. ¿Sí? Y darlo a conocer. Y orar unos por otros. Interceder. ¿Sí? No hagamos caso a las malas noticias. Hagamos caso a las buenas nuevas de salvación. ¿Sí? Que nuestra fe esté fundamentada en la palabra de Dios. ¿Sí? No en las redes sociales, no en el periódico, no en las noticias. ¿Sí? Puestos los ojos en Jesús. Dice el Señor: clama a mí y yo te responderé. Todo lo que hagamos, sea de pensamiento, de palabra, de acción, que todo lo que hagamos glorifique a Dios. Que Dios te bendiga. Gracias.